Fiscalía Anticorrupción de Sonora, que depende de la Fiscalía de Justicia. Ayer empezaban de alguna manera la información a circular en redes sociales, como siempre, las redes que le ganan a todos los medios por la inmediatez. Se declaró inconstitucional los actos de la Fiscalía Anticorrupción para el caso de Guillermo Padres. Es decir, me voy a comentar, porque ya tengo aquí al experto también, Cuitlahua Castro, para que nos diga los alcances de esta situación. El Proyecto Puente consultó con fuentes ahí del Tribunal Federal, con gentes allegados al tema, con la misma Fiscalía Anticorrupción que nos confirmó la resolución, pero quieren estar notificados para emitir una postura. El primer tribunal colegiado del Quinto Circuito declaró inconstitucional todos los actos de esta Fiscalía, donde la FAS participó, recuerda usted, en la integración del expediente de Padres en el caso que investigó y procesó la PGR. Esto abre la puerta para que todos los demás actos contra exfuncionarios del sexenio pasado, cualquiera que hayan sido investigados por la FAS, puedan declararse nulos. Dicha información fue proporcionada por familiares y allegados al caso del exmandatario panista Proyecto Puente. También se cotejó en el órgano colegiado. ¿De dónde viene esto? Desde marzo del 2017, el juez segundo de distrito decretó la inconstitucionalidad de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora en el expediente 628/16, es decir, no eran válidas su creación. Se extralimitó la Fiscalía porque no respetó una veda legislativa. También Reforma lo dice, invalidan magistrados creación de Pavlovich. Así lo dice Reforma. Resuelve tribunal que dependencia no puede indagar a Guillermo Padres, dan en Sonora revés a Fiscalía. De acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación, en la sesión de ayer, los 3 magistrados del colegiado confirmaron por unanimidad el fallo dictado el 16 de marzo del 2017. La gobernadora no solo hizo uso de una facultad que no le correspondía al crear fiscalía especializada para investigar hechos de corrupción, sino que también lo hizo en una época en que les estaba vedado aún a los propios congresos estatales. Dice por acá la resolución confirmada. El fallo del juez Rivera, ahora confirmado por el colegiado, señala que la gobernadora desconocía las bases a las que por mandato constitucional debía adecuarse el sistema estatal anticorrupción. Independientemente de que los agentes responsables estén adscritos a la Fiscalía, a la inconstitucional Fiscalía Especializada para investigar hechos de corrupción, estos actúan bajo la figura del Ministerio Público, la cual tiene la facultad constitucional de investigar las conductas delictivas, mismas que no está supeditada a la implementación de dicho sistema nacional. Incluso el juez señala que la actuación contra Padres deben ser turnadas, dice Reforma, a la Procuraduría Estatal para que continúen las indagatorias. En su amparo, Padres también reclamó cancelar el aseguramiento de una casa de su propiedad en San Pedro. Esto está muy delicado. Cuitlahua, a ver, ¿frente a qué estamos? Toda esta resolución que amplía más Abel Barajas, Víctor Fuentes y otros especialistas, que ayer lo sacamos nosotros, pero ellos obtuvieron ya la resolución e incluso mencionan a la gobernadora que se extralimitó, por la figura, el gobierno. ¿Frente a qué estamos, Cuitlahua? Bien, conforme a la información que se ha brindado a través de algunos medios, lo que se puede advertir es de que aquella resolución que conocimos nosotros efectivamente en marzo de 2017, emitida por el juez segundo de distrito en el estado de Sonora, y en el cual declaró la inconstitucionalidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, esos argumentos, conforme a lo que se mencionó el día de ayer, fueron confirmados por el tribunal colegiado que correspondió conocer del recurso de revisión que se interpuso en contra de esa decisión del juez de distrito. ¿Qué tiene como consecuencia? La consecuencia es de que la Fiscalía, al haberse declarado inconstitucional por parte del juez de distrito y confirmado por el tribunal colegiado, no puede actuar por virtud de que está fuera de los alcances constitucionales que prevé tanto la Constitución Federal como la Constitución local. Es decir, no puede la Fiscalía existir en los términos en los que fue creado. Eso lo determinó el juez segundo y lo confirmó el colegiado. O sea, segunda instancia. ¿Cuál fue la razón? La razón que se esgrimió fue de que en el momento en que se hizo en un contexto en el cual se estaba diseñando
en ese momento cuáles iban a ser los alcances del sistema anticorrupción, Sistema Nacional Anticorrupción. Por virtud de ello, se establecía una veda legislativa porque era necesario que primeramente se emitieran algunas leyes. Este sistema trajo como consecuencia la creación de nuevas leyes, la modificación de otras, de tal manera que se establecía una veda en materia legislativa respecto a la creación de las instituciones que iban a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto en lo federal como en lo local. Y muy particularmente en ese terreno de las fiscalías que iban a perseguir los delitos que estaban vinculados a la corrupción, se establecía esa veda para que cuando se configuraran en las entidades federativas se hiciesen con base en los lineamientos, uno, que estaban previstos ya en la reforma constitucional, y dos, de la manera en que se iban a desarrollar esos principios constitucionales en las leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Ese era el objeto de que existiese esa veda legislativa, que estuvieran a tono todas las fiscalías anticorrupción de los estados, a tono a la manera en que se desarrollaría ante el Congreso de la Unión ese tipo de instituciones investigadoras del delito. ¿Qué quiere decir ahora? ¿Que todos los actos contra Guillermo Padres no son válidos? ¿Que los que investigó la Fiscalía de Sonora? Los que fueron investigados por esa fiscalía en el contexto de su creación y de su funcionamiento tendrían por consecuencia que quedaran nulos. La nulidad de lo actuado es para efecto de que se restablezca el orden constitucional que fue violentado al momento de crearse esta fiscalía, contrario a las reglas de la Constitución Federal, y que esa actuación queden nulas para poder reintegrar a Guillermo Padres como ciudadano en el pleno ejercicio de su derecho que fue violado. Eso no significa, por otra parte, Luis Alberto, que no pueda ser investigado los delitos o los hechos que se consideren delictivos. Sí, eso es otra cosa, pero lo que han hecho hasta ahorita entonces en 3 años, en los 2 años de investigación contra Guillermo Padres y sus funcionarios, ¿son nulos? En el caso, mira, contra Guillermo Padres, en materia de amparo solamente se protege al que lo pide. Que es en Guillermo el caso Padres. particular es Guillermo Padres. Pero si otros funcionarios pueden... Esas investigaciones que hizo la Fiscalía se declaran nulas. Ahora, si otros funcionarios siguen la misma ruta, pueden invocar como criterio orientador eso que acaba de resolver el tribunal colegiado, confirmando lo que dijo el juez de distrito en marzo de 2017, y bueno, esa ruta genera obviamente un camino con el mismo resultado, ¿no? Ya no hay otra instancia. A ver, el juez en marzo la declaró inconstitucional, la perdieron, van 2 veces que la pierden entonces, en el juzgado y en el tribunal colegiado. Mira, las decisiones que se emiten en un juzgado de distrito son revisables por un tribunal superior. Obvio, por eso el tribunal lo confirma. En materia de constitucionalidad, originalmente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelve. Excepción hecha de cuando ya existe criterio sobre una temática determinada, porque para ese entonces se le pasa la facultad a los tribunales colegiados de circuito. En este caso particular, se solicitó por parte de la defensa de Guillermo Padres que la Suprema Corte asumiera la competencia para conocer de ello. Sin embargo, la Suprema Corte, al revisar la demanda y advertir que se trata de temáticas que ya abordó al analizar la constitucionalidad en un asunto de Chihuahua y un asunto de Veracruz, en donde los gobernadores Duarte habían formado también una fiscalía anticorrupción a modo, de tal manera que la Suprema Corte sobre ese tema ya tenía un criterio muy definido y había determinado la inconstitucionalidad de esas fiscalías especializadas de Veracruz y de Chihuahua. Es por ese motivo que el Tribunal Colegiado de Circuito de acá de Hermosillo fue el competente para conocer sobre la revisión interpuesta contra la resolución del juez segundo de distrito. Es firme, ya es firme. Está firme. Ándale, ya no hay otro, ya no puede impugnar, no se puede impugnar. La decisión del tribunal colegiado es terminal. Golpe. Entonces es un terminal. Es una decisión terminal, así ¿Qué procede entonces? Pues cumplirla. ¿Y el cumplir qué significa el cumplir? El cumplimiento va a estar determinado por el Tribunal Colegiado de Circuito, que va a establecer cuáles son los lineamientos y alcances concretos de esta decisión, y será, en su caso, el juez segundo de distrito, una vez que reciba la sentencia, el obligado a su cumplimiento cabal. Ahora, frente al incumplimiento de una decisión de esta naturaleza,
si se incumple, procede un procedimiento en donde se puede separar al funcionario público que no cumpla con una sentencia de amparo y adicionalmente consignarlo ante juez de distrito por la comisión de un delito previsto en la ley de amparo. ¿Sería el fiscal de justicia o el fiscal anticorrupción? En este caso, pues sería el fiscal de justicia del Estado y la propia gobernadora, que fue la que emitió en su momento también el reglamento que formó esa fiscalía especializada. Si hay un desacato, entonces se va esto hasta la gobernadora y el fiscal. Tiene la Suprema Corte la facultad de separar de su cargo y consignarlos ante el juez. Uy, entonces, ¿y qué pasa con la fiscalía? ¿Sigue vigente la fiscalía? ¿Qué sigue con la fiscalía, por ejemplo? Mira, la Fiscalía Anticorrupción sigue, como te comenté en su momento, sigue funcionando porque el juicio de amparo solamente protege al que lo solicita. Mientras esté de esa manera, solamente el que solicita un juicio de amparo... Sí, me queda claro. Guillermo Padres, que fue su defensa. Pero la Fiscalía no se queda sin efecto, puede seguir investigando. La Fiscalía va a seguir trabajando, investigando, no obstante que ya existe, como te digo, una decisión para el caso particular de Guillermo Padres de que es inconstitucional por los motivos que informan la sentencia de amparo dictada por el juez segundo y que confirmó el tribunal colegiado. ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Trabajo perdido entonces? Bueno, en este caso yo creo que el trabajo que se realizó es un trabajo que debe de quedar nulo para por empezar. El trabajo nulo, pues no sirvió. Y en segundo lugar, como te digo, con tanto dinero, ¿cuánto nos costó el caso Padres? Eso no entrañaría la imposibilidad de que la Fiscalía como tal no pueda revisar esa investigación. Me queda claro que puede volver a retomar, a replantear, exactamente. pero y en este caso la Fiscalía, no la Fiscalía especializada. Tendría que ser la Fiscalía. La Fiscalía General. ¿Y la anticorrupción no? No, esa no puede volver a... ¿Para qué la crearon? Esa no, en el caso particular de él, de Guillermo Padres. Mira, en los juicios de amparo contra leyes, como fue el caso, pues si se protege a un ciudadano en contra de una disposición normativa tildada de inconstitucional y que se demuestre que lo es, nunca se le vuelve a aplicar. En este caso, a Guillermo Padres, la Fiscalía, como está en el contexto que tiene, no puede volver a investigar, pero sí la Fiscalía General. El fiscal, pues Rodolfo Montes de Oca, el fiscal general, no Así la Fiscalía Anticorrupción. Exactamente. Y entonces, si la Fiscalía Anticorrupción fue creada para investigar a Guillermo Padres y a los panistas, digo, los delitos anticorrupción, pero ha sido una fiscalía para los delitos del pasado, me queda claro. Es decir, su espíritu fue para eso. Entonces, pues, ¿para qué va a estar ahorita la fiscalía? ¿Qué seguiría? Bueno, pues para lo actual, entonces. Ahí lo que debe de hacerse, evidentemente, es hacer un replanteamiento legislativo en este caso. Por una cuestión, mira, una de las cuestiones que se mencionaban en los medios es de que la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo Estatal es una facultad reglamentaria que no puede sobrepasar las disposiciones de la ley, ni tampoco de la Constitución. Es decir, hay un principio de subordinación normativa de parte de los reglamentos con respecto de las leyes. Hace ya 2 programas más o menos, había yo comentado de que en la Constitución, tanto federal como local, hay principios. Esos principios finalmente se desarrollan a través de leyes secundarias y a su vez las leyes secundarias son operativas con base en disposiciones reglamentarias que son facultades de los titulares de los poderes ejecutivos, tanto federal como local. De tal manera que un reglamento por sí mismo no puede fundar un sistema. ¿Por qué? Porque el reglamento solamente responde a la existencia de un sistema delineado en una ley secundaria, que es una facultad del Congreso del Estado. Entonces, desde esa perspectiva, sería necesario que el Congreso revisara ese tópico y, con base en las disposiciones de la Constitución Federal respecto del Sistema Nacional Anticorrupción, decantar su trabajo legislativo en la creación de una Fiscalía Anticorrupción con base en los lineamientos que están contenidos tanto en la Constitución Federal como en las leyes que creó el Congreso de la Unión para establecer las bases del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, hay trabajo legislativo que hacer y, en su momento, la facultad reglamentaria del Ejecutivo Estatal podrá, en ese caso, desarrollar la manera concreta en la que la ley secundaria estableció
la figura de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, hay Tiene que trabajo replantearse. hacer. Primeramente, exactamente, primeramente trabajo legislativo en el Congreso y posteriormente ¿Y qué con 3 años de trabajo? reglamento. ¿Qué con 2 años? Porque la verdad también sí trabajaron, o sea, digo, le metieron muy duro. Investigaron, hicieron tantas cosas. ¿Qué va a pasar con todo eso? Nulo, no sirvió. A ver, a usted que me escuche porque es excelente explicación de Gustavo Castro, pero en síntesis es, el trabajo que hizo la Fiscalía Anticorrupción es nulo, no sirvió, está ilegal, fue inconstitucional. Fue fuera de una veda electoral, lo que ya nos explicó. De hecho, ayer, el Proyecto Puente, nos adelantamos. No, todo lo que dices tú, entonces, la nota que hicimos es por eso, que nos informamos. Es eso. No respetaron la veda legislativa que decía, no debes de hacer nada. Se desesperaron, crearon una fiscalía y una fiscalía que ya no, pues todo lo que investigó se queda sin efecto. No es que no puedas investigar, sí, pero es volver a empezar. Todo lo que hizo yo creo que se lo puede pasar al fiscal y para empezar por ahí, yo creo, no sé. El fiscal tiene que retomar las denuncias y en su momento hacer toda la investigación que sea necesaria para arribar finalmente a determinar si existe un hecho que la ley señale como delito, por un lado, y por el otro, si hubo participación en ese hecho por parte del ciudadano Guillermo Padres. Es volver a empezar. Volver a empezar, sí, pero ya a mitad de sexenio, en donde pues ya haya un acumulado de tantas cosas que están en este gobierno como cualquier gobierno natural. Uy. Vamos a seguir con el tema. Gracias, Gustavo. ¿Algo más que no te haya preguntado, algo que deseas agregar? Eso es Que nos todo. haya pasado, ¿no? Pues yo pensé, la verdad, dije, no, a ver, pues es el tribunal exacto. Segundo, la Corte le dice al tribunal que ayer declaró, pues es que esto ya está. Lo resuelven en unanimidad y creo que en 10 días van a emitir, ¿verdad? El informe, ¿verdad? ¿Algo así? Mira, las sentencias que emite un tribunal colegiado como el que acaba de confirmar la sentencia, es una sentencia que sale en limpio y firmada por los magistrados en un plazo de 5 días. Esos 5 días se le llama el tiempo para el engrose de la sentencia, que implica, bueno, que todas las manifestaciones que en la sesión se hayan emitido, los correcciones, los agregados, etcétera, sean incorporados a una sentencia que es la que se va a firmar finalmente por los integrantes de ese órgano colegiado, los 3 magistrados que integran al primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa de este 5º circuito. Muy bien, gracias, Cuitláhuac. Excelente. He confirmado todo lo que se publicó en Proyecto Puente y de hecho Reforma lo trae más explicado. Es un gran revés y es como volver a empezar. O sea, 3 años es start over again y así como que aquí no volver. No, en verdad. A ver, urge una postura de la Fiscalía de Justicia y del gobierno del Estado ya en sí. A ver, que nos digan porque si es así como dice Cuitláhuac, que es así, obvio, yo confío, como lo dice Reforma, ya no hay, es terminal. Es una decisión terminal. Así. Ya no hay de que voy a impugnar y que no. Impugnaste, perdiste y tienes que replantear la Fiscalía los trabajos de materia legislativa. Omar Valderrama, segundo foro de prevención, advertencia